Hola, en este video vamos a resolver el ejercicio 12 de la práctica 1 de matemática del CBC. Hallar la distancia entre A y B. Vamos a empezar ubicando los puntos. Tenemos el punto 3, 2 por acá. Bueno, ese es el punto A entonces. Y el punto B 7, 5. La distancia, que es lo que tenemos que hallar, sería esto, ¿sí? Bueno, vamos a tener en cuenta, mira, lo que tenemos por acá sería un triángulo, ¿no es cierto? Entonces vamos a recurrir al teorema de Pitágoras. ¿Te acordás? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, de los catetos, ¿sí? La hipotenusa, acordate que siempre es el lado opuesto al ángulo recto. El ángulo recto es este, entonces la hipotenusa es justamente la distancia, ¿sí? En este caso. Entonces en vez de h voy a poner d, ¿sí? Bueno, y ahora entonces este lado, mira, estaba entre el 3 y el 7, o sea que ¿cuánto mide? 7 menos 3, 4. ¿Sí? Entonces por acá ponemos 4 al cuadrado. Y este lado lo tenemos entre 5 y 2, ¿sí? Entonces 5 menos 2, 3. Este mide 3. Por acá ponemos 3 al cuadrado. Bueno, esto ahora lo vamos a resolver, vamos a averiguar el valor de la distancia, de d, ¿sí? Pero quiero que veas primero, así podemos establecer una fórmula para no tener que estar haciendo siempre el gráfico, ¿sí? Vamos a asignarle, mira, acá sabemos que tenemos la coordenada en x, la coordenada en y. Voy a llamar acá x sub 1 y acá el 2 y sub 1. Y por acá b voy a llamarlos x sub 2 e y sub 2, ¿sí? Entonces observa que lo que hicimos por acá, para obtener el 4, ¿no? ¿Qué hicimos? 7 menos 3, ¿no? Entonces restamos x sub 2 menos x sub 1. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos y luego lo elevamos al cuadrado. Y de la misma manera, para obtener el 3, lo que hicimos fue 5 menos 2, ¿no? Entonces, y sub 2 menos y sub 1. ¿Bien? Entonces, bueno, hicimos esto, 7 menos 3, de ahí llegamos al 4, y por acá 5 menos 2, de ahí llegamos al 3. ¿Cierto? Después, es lo mismo en realidad, fíjate que acá yo le puse x sub 1 e y sub 1 a este punto y x sub 2 e y sub 2 a este punto. ¿Qué pasa si lo hago al revés? No pasa nada porque observa que ¿cómo sería? En vez de 7 menos 3 sería 3 menos 7. Eso daría menos 4 y elevado al cuadrado, ¿sí? No importa porque igual me lo va a devolver en positivo, me va a dar 16 de la misma forma, ¿sí? Y lo mismo con esto, 5 menos 2 me da 3, pero 2 menos 5 me da menos 3. Cuando lo elevo al cuadrado también me da 9, ¿sí? Así que no es problema el orden. Pero bueno, ahí para que veas que nos va a quedar esta formulita que es con la que vamos a trabajar, ¿sí? Continúo entonces, terminamos de resolver esto. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, la suma nos da 25 y el cuadrado lo pasamos como raíz, ¿sí? La raíz de 25 vamos a considerar solamente el resultado positivo, 5. ¿Sí? Porque estamos hablando de distancias, las distancias no pueden ser negativas, entonces no vamos a considerar al menos 5, solamente al 5, ¿bien? Entonces esa es la distancia entre A y B. Ahí el ejercicio ya está terminado, solo quiero que dejes anotada la formulita, ¿sí? Entonces es la que establecimos acá, es la que vamos a usar. En este caso lo tenemos como d al cuadrado, la tenemos expresada de esta manera, ¿sí? Y a veces también puedo partir ya de esto directamente, ¿sí? Fíjate que el cuadrado lo paso para el otro lado como raíz, ¿sí? Son lo mismo, solo que en esta ya tengo directamente despejada la distancia, pero es lo mismo, ¿sí? Así que, bueno, con esas formulitas vamos a trabajar en este ejercicio. Bueno, por acá tenemos que hacer entonces exactamente lo mismo, pero ya no vamos a graficarlo en este caso porque no lo pide, ¿sí? Y porque contamos con la fórmula. Fíjate, bueno, yo acá le llamé x1 y 1 a este punto, ¿sí? Al menos 1, 0, y x sub 2 e y sub 2 al punto B, ¿sí? Así que, bueno, vamos con la formulita y vamos a reemplazar. Entonces, x sub 2 sería 3, tengo que poner 3 menos el menos de la fórmula, y cuidado que x sub 1 en este caso es negativo, si es menos 1, entonces voy a tener que poner 3 menos menos 1 con paréntesis, ¿sí? Y por acá menos 2 menos 0, ¿sí? No te olvides de los cuadrados. Bueno, por acá tenemos menos por menos es más, entonces nos va a quedar 3 más 1, 4, ¿sí? 4 al cuadrado. Y por acá menos 2 menos 0 me queda menos 2 al cuadrado. 4 al cuadrado, que es 16, y menos 2 al cuadrado, que es 4.
hacemos la suma, nos queda 20, ¿sí? La distancia es raíz de 20. No lo dejamos expresado con coma, con el decimal, porque vas a ver que no es un número racional, tiene infinitas cifras decimales, ¿sí? Entonces eso no se suele hacer. Lo dejamos expresado como raíz, pero además también lo que solemos hacer es extraer los factores de este radical, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Factoreando el número 20. Recuerda que el factoreo es con números primos, ¿sí? Entonces lo divido por 2, me da 10, lo divido por 2, me da 5, lo divido por 5 y me queda 1, ¿sí? Entonces el 20 es igual a ¿qué? A 2 por 5. O lo que es lo mismo, estos los agrupo, ¿no? Como 2 al cuadrado. 20 es igual a 2 al cuadrado por 5, ¿sí? Bueno, ¿pero qué teníamos? ¿Teníamos el 20 solo? No, teníamos raíz de 20. Entonces le aplico la raíz al 20, ¿sí? Y del otro lado, porque bueno, aplico raíz miembro a miembro, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Separo una raíz para cada uno, una raíz para el 2 al cuadrado y una raíz para el 5, por propiedades de la radicación, ¿sí? Y esto que me permite, fíjate que si yo resuelvo 2 al cuadrado me da 4. Y luego calculo la raíz cuadrada de 4 y me da 2. O sea, estoy volviendo a tener el numerito que tengo acá. O sea que simplemente, para no estar haciendo el cálculo, simplifico la raíz cuadrada con el cuadrado. ¿Bien? Y esto entonces me queda que raíz de 20 es igual a 2 raíz de 5. Y lo reemplazo acá, ¿sí? Lo dejamos expresado de esta forma. Este es el resultado final. Hay calculadoras que lo hacen, ¿sí? Esto igual, vos pones raíz de 20 y te lo devuelve como 2 raíz de 5, ¿sí? Pero si no, el procedimiento es muy sencillo. Bien, bueno, por acá hacemos exactamente lo mismo. Voy a llamar acá x1 y 1, x2 y 2, la formulita y reemplazamos. Sería 7 menos 0 al cuadrado y 5 menos 2 al cuadrado, ¿sí? 7 menos 0 nos va a quedar 7 y por acá menos por menos nos queda más. 5 más 2, 7 también, ¿sí? 7 al cuadrado, 49, la suma da 98, nos queda raíz cuadrada de 98. Igual que antes también podemos hacer el factoreo, ¿sí? Dividimos por números primos. Divido por 2 me queda 49 y acá divido por 7 me queda 7, divido 7, 1, ¿sí? Entonces 98 es igual a 2 por 7 al cuadrado. Bueno, acá aplico la raíz cuadrada miembro a miembro, aplico la propiedad distributiva, ¿sí? De la radicación. Acá entonces simplifico la raíz cuadrada con el cuadrado y me queda entonces 7 raíz cuadrada de 2, ¿sí? Ese es el resultado final. Hallar el perímetro del triángulo de vértices A1 menos 3, B menos 2 menos 3, C menos 2, 1. Bueno, vamos a representarlo para ver cómo nos queda el triángulo. 1 menos 3, menos 2 menos 3 y menos 2, 1. Ahí está. Bien, bueno, vamos a marcar acá los lados del triángulo. El perímetro, recordemos que es la suma de todos los lados, ¿sí? Entonces, para encontrar el perímetro, lo que necesitamos calcular es la distancia entre A y B, la distancia entre B y C y la distancia, entre A y C, ¿sí? Entonces, para esto podemos usar, ¿sí? En los tres casos, la formulita con la que venimos trabajando, ¿sí? Pero en este caso, para la distancia entre A y B, yo directamente voy a contar, ¿sí? Vemos que tenemos acá 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces la distancia entre A y B es 3. Si querés, insisto, podés usar la formulita y vas a llegar también al mismo número, ¿sí? La distancia entre B y C también cuento, tengo 1, 2, 3, 4. Y para la distancia entre A y C voy a tener que usar la fórmula, ¿sí? Acá no puedo simplemente contar, así que no me queda otra. Entonces voy a considerar x2 y 2 a las coordenadas del punto C, ¿sí? Y a las del punto A voy a considerar como x sub 1 y sub 1. Entonces sería menos 2 menos 1 al cuadrado. 1 menos 3, porque cuidado que este número ya es negativo, ¿sí? Pone paréntesis. Bueno, menos 2 menos 1 sería menos 3 al cuadrado, y acá tengo 1 menos por menos más, entonces me queda 1 más 3, 4,
¿sí? 4 al cuadrado. Bueno, menos 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado 16. La suma da 25 y la raíz cuadrada de 25, recordá que como estamos hablando de distancia, solo vamos a considerar el valor positivo, ¿sí? Por lo tanto, la distancia es 5. Bien, ya tenemos entonces la longitud, la medida de todos los lados, ¿sí? 3, 4 y este de acá 5. Entonces, para el perímetro, tal como dijimos, tenemos que sumar esos números, ¿sí? Y eso entonces nos quedaría 12, ¿sí? El perímetro de este triángulo es 12. Dar 5 puntos del plano que estén a distancia 2 del punto A, 1 menos 1. Bueno, vamos a representarlo esto. Acá tenemos el punto A. Bien, a distancia 2, entonces, fíjate que tengo hacia la derecha 1, 2. Acá tengo un punto, ¿no es cierto? Bien, vamos a llamarle P sub 1. Entonces, ¿cuáles son sus coordenadas? 3 menos 1, así que lo vamos a anotar por acá. Bien. Después podemos continuar hacia abajo, ¿no? 1, 2. Vamos a llamarlo P sub 2. Las coordenadas 1 menos 3. Hacia la izquierda también 1, 2. Acá vamos a llamarlo P sub 3. Sería menos 1 menos 1. Y también hacia arriba, ¿no? 1, 2. Acá vamos a llamarlo P sub 4, ¿sí? 1, 1 son las coordenadas. Bien, pero como nos piden 5 puntos, bueno, tendríamos que ver cuál otro podríamos sacar, ¿no? El tema es que de ninguno conoceríamos las coordenadas de la forma en la que lo hicimos recién, ¿sí? Pero bueno, sabemos que tienen que estar, ¿no? Ahí está, sobre esta circunferencia, ¿sí? Todos estos puntos están a distancia 2 del punto A, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar ese quinto punto? Y podríamos considerar alguno que, ves que acá tenemos la intersección con los ejes, ¿sí? Yo voy a considerar este de acá, ¿sí? Voy a tomar este, lo voy a llamar P sub 5 y voy a averiguar sus coordenadas. Primero, presta atención, mira, la coordenada en X, bueno, no la conocemos porque no es un valor exacto, tiene que ser menos 0, algo, pero no sé bien qué, ¿no? Está entre 0 y menos 1, ¿no? Perdón, entre menos 1 y 0, ¿sí? No la conocemos con exactitud. Pero la coordenada en Y sí, es 0. Entonces de eso vamos a partir, ¿sí? Vamos a considerar entonces el punto P sub 5, la coordenada en X la vamos a averiguar y la coordenada en Y sabemos que es 0. Vamos a usar la formulita, ¿sí? Bien, entonces esto sería, vamos a considerar X sub 2 e Y sub 2 a los del punto 5, ¿no? A los del punto P sub 5, perdón, y acá X sub 1 e Y sub 1 a los del punto A, ¿sí? Lo vamos a escribir de esa manera. Entonces sería X menos 1, acá, bueno, la D la reemplacé por 2 porque sabemos que tiene que estar a distancia 2 de ese punto. Bueno, X menos 1 y por acá 0 menos menos 1. Bueno, 2 al cuadrado que nos queda 4. Por acá vamos a dejarlo ahora como está. Y acá tenemos menos por menos más. Sería 1 al cuadrado y nos quedaría 1, ¿sí? Vamos a despejar simplemente. ¿Por qué no aplico el cuadrado del binomio? Porque solamente me aparece una vez la x, ¿sí? Entonces puedo despejar, voy a poder despejar este cuadrado, ¿sí? Aplico el cuadrado del binomio cuando aparece la x en otro término también y entonces no puedo simplemente despejarla. Pero en este caso sí. Bueno, el 1 que está sumando lo pasamos restando, nos va a quedar entonces 3 y el cuadrado lo pasamos como raíz, ¿sí? Ese 1 que está restando lo pasamos sumando y nos queda entonces que x puede ser raíz de 3 más 1. La raíz de 3 no da exacta, es un número irracional, por lo cual lo dejo expresada de esta manera, pero recordá que me puede dar un valor positivo o negativo, ¿sí? Porque es de índice par. Entonces lo voy a escribir de las dos maneras, ¿sí? Los voy a cambiar de lugar, así me queda mejor y voy a poner que x puede ser 1 más raíz de 3 o también puede ser 1 menos raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Tengo estas dos opciones. Entonces, ahora, la que yo consideré, ¿sí? El punto P sub 5, la que está acá, corresponde a esta solución, ¿sí? A este valor de x, 1 menos raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Porque es el que, mediante el cual obtengo el valor negativo, ¿sí? Con este valor de x voy a estar en esta posición, ¿sí? Entonces, por eso lo dejo. Igual vos podés poner el que quieras, ¿sí? El tema es que como yo ya marqué previamente este, bueno, tengo que poner obviamente el que corresponde, ¿sí? Pero cualquiera de los dos serían válidos.
Bien, ahí tenemos entonces los 5 puntos pedidos. Hallar todos los puntos del eje X que estén a distancia 5 del punto A 1 menos 3. Graficar. Bueno, vamos a hacer primero el gráfico. El punto A 1 menos 3 está acá. Y ahora entonces a distancia 5, mira, voy a tomar en cuenta este acá, ¿sí? Ahí. Y entonces ahora voy a marcar la circunferencia, ¿no? Circunferencia con centro en el punto A, de radio 5. Ahí está. Bien, entonces, cuando dice hallar todos los puntos del eje X, que estén a distancia 5 del punto A, del eje X se refiere a los que estén, obviamente, sobre el eje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos puntos que se piden? Este y este. ¿Sí? Gráficamente es fácil ver cuál es la solución porque encima justo están sobre números enteros, ¿sí? O sea que acá el punto sería menos 3, 0, porque la coordenada ni es 0, ¿no? Y el 5, 0. ¿Está bien? O sea que gráficamente es fácil verlo. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Analíticamente. Vamos a considerar entonces la coordenada, bueno, le llamé P, ¿no? La coordenada en X es lo que hay que averiguar porque no lo... A ver, si no hubiéramos hecho el gráfico, no la conoceríamos. Entonces es lo que hay que averiguar. Pero la coordenada en Y sí la conocemos porque si están sobre el eje X, la coordenada en Y tiene que ser 0. ¿Sí? Bien, entonces partimos de esto. Vamos a usar la formulita, ¿sí? Y vamos a hacer entonces x menos 1, vamos a reemplazar acá, a la distancia sabemos que tiene que ser 5, entonces nos va a quedar por acá 5 al cuadrado. Y ahora sí, x menos 1 al cuadrado y por acá 0 menos menos 3 al cuadrado. Esto nos queda 25, esto lo vamos a copiar como está, menos por menos más, entonces nos queda 3 al cuadrado, que es 9. El 9 lo paso restando al otro lado. Y esto me queda 16. El cuadrado lo pasamos como raíz. Y esto nos queda. Recordá que la raíz de 16 nos puede dar 4 o menos 4. Entonces vamos a separar. Y despejamos acá. El 1 está restando. Lo pasamos sumando. Nos queda x igual a 5. Y de este lado también pasamos sumando y nos queda menos 3. ¿Sí? Entonces, tal como lo habíamos visto de la forma gráfica, ¿sí? Llegamos a lo mismo, de manera que acá el punto es el 5, 0, ¿sí? Porque el valor de x, que era lo que teníamos que hallar, es 5, y por acá el otro punto, P sub 2, menos 3, 0, ¿sí? Esas son las soluciones. Decidir si existe algún punto del eje X que esté a distancia 2 del punto A 1, 5. Bueno, vamos al gráfico, 1, 5 por acá. Bueno, gráficamente esto se termina muy rápido porque dice que esté a distancia 2, ¿no? De este punto y que esté sobre el eje X. Entonces yo me paro en el punto, distancia 2, bueno, bajo para acercarme al eje X, ¿no? 1, 2. Listo, esto es lo máximo que me puedo acercar, entonces no voy a tener ningún punto sobre este eje que esté a distancia 2, ¿sí? En todo caso, está a distancia 5, ¿sí? Pero a 2 no. Entonces, si es solamente decidir, listo, ya está. No, no hay ningún punto que cumpla esta condición. Ahí terminaríamos. Vamos a hacerlo igual analíticamente, ¿sí? Bueno, el punto entonces tendría que tener esta forma, no conocemos la coordenada en X, es lo que queremos averiguar, y la coordenada en Y sí, tendría que ser 0 porque quieren que esté sobre el eje X, ¿verdad? Bueno, vamos a la fórmula, entonces la distancia tiene que ser 2, y entonces acá colocamos x menos 1 al cuadrado, 0 menos 5 al cuadrado, acá resolvemos esto es 4, lo copio como está. Esto nos queda menos 5 al cuadrado, 25, ¿sí? Y ahora el 25 que está sumando, lo pasamos restando. 4 menos 25 nos queda. Por lo tanto, esto nos da negativo, ¿sí? Y cuando este cuadrado lo pasamos como raíz, acá nos encontramos con el problema. Esta raíz no tiene solución, ¿sí? Es de índice par y este número es negativo, por lo tanto, no tiene solución, ¿sí? De manera que no existe ningún punto del eje X que esté a distancia 2 del punto A 1, 5. Hallar todos los puntos A de la forma A igual a menos 2 con apartenencias interreales que están a distancia 5 del punto B0, 1. Bueno, vamos a
no pide gráfico, pero para que lo podamos ver mejor, 0, 1. Ahí tenemos el punto B. Bueno, ¿qué es lo que se nos pide? Si tiene que tener esta forma, fíjate, la coordenada en Y tiene que ser menos 2. ¿Sí? O sea que tiene que ser algún punto que esté sobre esta línea. ¿Sí? Bueno, que esté a distancia 5, entonces. Vamos a trazar una circunferencia, ¿sí? Vamos a, bueno, el centro sabemos que es el punto B, vamos a marcar 5 por ahí. Bien, entonces circunferencia con centro acá, de radio 5, ahí está. Bien, de manera que los puntos que estamos buscando tienen que ser este y este, ¿sí? Porque la coordenada en Y de esos dos puntos es menos 2, ¿sí? Y están a distancia 5 del punto B. Bien, pero bueno, vamos a tener que hacerlo analíticamente. Ahí marcamos los puntitos. Bueno, entonces esto es lo que tenemos que considerar. Vamos a usar la formulita, ¿sí? La distancia entonces tiene que ser 5 y bueno, reemplazamos, ¿sí? Vamos a poner a menos 0 al cuadrado y menos 2 menos 1 al cuadrado. Esto es 25. Esto, bueno, nos queda al cuadrado. Menos 2 menos 1 menos 3 al cuadrado es 9. El 9 lo pasamos restando, nos queda 16. Y el cuadrado lo pasamos como raíz, ¿sí? Entonces a puede valer 4 o puede valer menos 4, ¿sí? De manera que los puntos son efectivamente el 4 menos 2, ¿sí? Este de acá. Y el menos 4 menos 2, este de acá. Ahí está. Bueno, esas son las soluciones. Hallar todos los puntos P, A, 3A, que están a distancia 3 del punto Q1, 0. Bueno, lo que se nos pide entonces es que estos puntos, los que estamos buscando, la coordenada en Y sea el triple de la coordenada en X, ¿no? A y 3 por A. Y a su vez, bueno, que ese punto esté a distancia 3 del punto Q. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la formulita, ¿sí? La distancia entonces tiene que ser 3 y acá vamos entonces a hacer A menos 1 al cuadrado más 3A menos 0 al cuadrado también. 3 al cuadrado 9, esto lo copiamos como está. 3A menos 0 es 3A, ¿sí? Entonces nos queda 3A al cuadrado. Cuidado, porque el cuadrado se le aplica tanto al número como a la letra, ¿sí? Entonces 3 al cuadrado es 9 y A al cuadrado es A al cuadrado, ¿sí? No lo puedo escribir de otra manera. No es que, ay, pero ya aplicaste el cuadrado y lo pones igual. No, no, no. Al 3, sí, se lo apliqué, pude resolver, 3 al cuadrado es 9, entonces como ya lo resolví no le vuelvo a poner el 2, sí, pero A al cuadrado de otra forma no lo puedo escribir, así que me queda de esa manera. Bueno, voy a desarrollar el cuadrado del binomio porque además acá tengo también A en el otro término, sí, entonces tengo que hacerlo. Nos quedaría A al cuadrado, menos 2 por A por 1, que sería menos 2 por A, más 1 al cuadrado, que es 1, este lo bajo. Ahora los voy a juntar porque tengo 1A al cuadrado más 9A al cuadrado son 10A al cuadrado, menos 2A más 1 lo copio igual. Bueno, como tengo el término cuadrático y también tengo el término lineal y no los puedo juntar para simplemente despejar la A, entonces voy a usar la resolvente, ¿sí? Voy a igualar esto a 0, es decir que el 9 lo voy a pasar restando para este lado y 1 menos 9 me va a quedar menos 8. Bien, y una vez que la tengo igualada a 0, entonces identifico A, que es 10, para usar la resolvente, digo, ¿no? A, que es 10, la escribí de otra manera, ¿sí? Para que la diferencies de esta A. B, que es menos 2, y C, que es menos 8. Vamos a escribir la formulita, vamos a reemplazar ahora B menos 2, ¿sí? Menos 4 por 10 por menos 8 sobre 2 por A. Bien, bueno, acá menos por menos nos quedaría más, nos queda 2 positivo, más menos 2 al cuadrado 4, tengo menos por menos es más, 4 por 8, 32 por 10, bien, 320. 2 por 10, 20. Bien, resolvemos dentro de la raíz, la suma nos queda 324 y esa raíz da 18 y ahora podemos separar. Una opción, un valor de A, es considerando el 18 en positivo, ¿sí? Entonces 2 más 18 nos queda 20, dividido 20 es 1. Este es uno de los valores. Y ahora vamos con el otro valor de A, consideramos al 18 negativo. 2 menos 18 son menos 16 sobre 20, puedo simplificar, dividido por 4, ¿no? Acá me queda menos 4 y abajo 5. Menos 4 quintos. Bueno, esos son los posibles valores de A, ¿sí? Entonces vamos a considerar esto de vuelta
y voy a reemplazar. En este caso primero a lo reemplazo por 1, ¿sí? La coordenada en x es 1 y la coordenada en y es el triple. Entonces es 3 por 1, 3. ¿Sí? El punto es el 1, 3. Y ahora vamos con el otro valor. La coordenada en x es menos 4 quintos. Y la coordenada en y, es el triple. Entonces multiplico, me quedaría el punto menos 4 quintos menos 12 quintos. ¿Sí? Esos son los dos puntos que satisfacen esto. Hallar todos los puntos del plano que equidistan de A, 0, 0 y B, 4, 0. Graficar. El punto A, 0, 0 está acá. El punto B, 4, 0 está acá. ¿Qué significa que equidistan? Que están a la misma distancia, ¿sí? De A que de B. Por ejemplo, si yo considero este punto de acá, es el punto menos 1, 1, claramente está más cerca del punto A que del punto B, ¿sí? Bueno, los que queremos encontrar tienen que estar a la misma distancia. Por ejemplo, si yo considero este punto, el 2, 0, claramente está a la misma distancia de A que de B, ¿sí? Está a 2 de A y a 2 de B, ¿sí? Pero bueno, ahí te estoy mencionando solo un punto y tenemos que hallar todos los que cumplan esta condición, así que vamos a usar la formulita, ¿sí? Lo vamos a resolver analíticamente. Los puntos entonces sabemos que tienen que tener coordenada en x, coordenada en y. La fórmula que vamos a usar es esta. Y ahora entonces vamos a usar una formulita para la distancia entre A y P, ¿sí? Y después otra para la distancia entre B y P, ¿sí? Bueno, x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y ahora la otra. X menos 4 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Bueno, como dijimos, para que equidisten, lo que queremos es que estas distancias sean iguales. Entonces queremos que la distancia entre A y P sea igual a la distancia entre B y P. Partimos de esto, ¿sí? Y reemplazo entonces la distancia entre A y P por todo esto, lo copio tal cual, y la distancia entre B y P por todo esto lo copio tal cual. Nos quedó una ecuación que tenemos que resolver. Raíz cuadrada y raíz cuadrada podemos cancelarlas, ¿no? Porque tenemos de los dos lados. Bien, x menos 0x, ¿sí? Al cuadrado, y menos 0y al cuadrado también. Acá voy a aplicar el cuadrado del binomio, sí, lo voy a desarrollar, mejor dicho. Sería x al cuadrado menos 2 por x por 4 más 4 al cuadrado, que es 16. Y acá tengo y menos 0 y al cuadrado. Bueno, fíjate que tenemos x cuadrado y x cuadrado, ¿sí? Podemos simplificar porque están sumando, las dos ambas son positivas, ¿sí? Acá también y cuadrado está sumando, y cuadrado está sumando, también se simplifican. Y por acá que nos queda 2 por 4, ¿no? 8, nos quedaría menos 8x más 16. Y de este lado 0. Bueno, pasamos el menos 8x, o este 8x que está restando, sumando al otro lado. Y ahora el 8 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, ¿sí? 16 dividido 8 nos queda 2, ¿sí? X es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los puntos, ¿sí? Que tomemos tienen que tener coordenada en x, tiene que ser 2. Su coordenada en x tiene que ser 2, ¿sí? No importa el valor de y que tenga, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ponemos en el gráfico? Y sería que todos los que estén sobre esta recta, ¿sí? Verifican. Por ejemplo, si considero este punto de acá, el 2 menos 2, ¿sí? Está a la misma distancia de A que de B, ¿sí? Bueno, esa es entonces la solución. Hallar todos los puntos de la forma A igual, coordenada en XA y coordenada en Y 2A menos 1, con A pertenecientes reales que están a distancia 5 del punto B 3, 3. Bueno, vamos a usar la formulita con la que venimos trabajando. La distancia tiene que ser 5 y bueno, vamos a comenzar por acá. A menos 3 al cuadrado más 2A menos 1 menos 3 al cuadrado también. 5 al cuadrado, 25. Voy a desarrollar el cuadrado de este binomio. Sería a al cuadrado menos 2 por a por 3. Más 3 al cuadrado, que es 9. Y por acá voy a achicar esto. Tengo menos 1, menos 3, menos 4, ¿sí? 2a menos 4 al cuadrado. 2 por 3, acá nos queda 6.
y voy a desarrollar este cuadrado también de este binomio, ¿sí? Entonces sería 2a al cuadrado, cuidado porque elevo tanto al número como a la letra, por lo tanto esto sería 4a al cuadrado, menos 2 por 2a por 4, más 4 al cuadrado, que es 16. Bueno, tengo a al cuadrado más 4a al cuadrado son 5a al cuadrado, bajo menos 6a. Tengo acá 2 por 2, 4 por 4, 16 y era negativo, ¿sí? Entonces menos 16a, y que me faltó el 9 y este 16, que lo sumo y me dan 25, ¿sí? Bueno, tengo 25 sumando de este lado y 25 sumando también de este lado, los cancelo. Acá me quedó menos 6a menos 16a, son menos 22a. Bueno, entonces acá nos quedó, tenemos término cuadrático y término lineal. Podés usar la resolvente, ¿sí? A sería 5, B es menos 22, C es 0. Pero bueno, aprovechando justamente que el término independiente no está, yo lo que voy a hacer es sacar factor común, así lo resuelvo más rápido. Saco factor común A, ¿sí? Que está en ambos términos, y entonces acá si saqué A me queda 5A, y acá si saco la A me queda menos 22 solamente, ¿sí? Bueno, tengo un producto, ¿sí? A por este paréntesis, que me da 0. ¿Qué significa eso? Que alguno de los dos tiene que ser 0. O A es 0, o 5A menos 22 es 0. Bueno, acá tengo que despejar para saber cuál sería el valor de A. El 22 está restando, lo pasamos sumando, y el 5 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, ¿sí? Entonces encontramos estos dos valores de A, 0 y 22 quintos. Bueno, entonces, la forma tiene que ser esta del punto, ¿no? La coordenada en X es exactamente A, ¿no? Entonces, si A es 0, tal como nos quedó acá, la coordenada en X es 0, y la coordenada en Y tenemos que calcularlo, sería 2 por 0, ¿sí? Reemplace la A, que es 0, menos 1, ¿sí? O sea que el punto sería 0 menos 1. Esa es una opción. Y la otra es que A sea 22 quintos. Esta sería la coordenada en X, entonces, y para la coordenada en Y tenemos que multiplicar, nos queda 44 quintos, menos 1, 39 quintos, ¿sí? El punto sería 22 quintos, 39 quintos. Bueno, eso es todo por este video. Acá terminamos el ejercicio 12 completo. Si te sirvió, por favor ponle me gusta, compartilo y suscríbete al canal, que es gratis. Muchas gracias.